Yo primero, bueno, me gustaría empezar haciendo una pregunta a los que tengáis la cámara abierta, como a Charte o Carlos, ¿qué es lo que os interesa de esta llamada, bueno, de esta sesión? ¿Qué es lo que os gustaría aprender o descubrir? O sea, en mi caso, yo quiero lanzar ahora una compañía con otro socio y asumí hacerlo en España. Me pareció interesante ver cómo, o sea, quiero entender hasta qué punto es factible hacerlo desde Estados Unidos. O sea, porque al final yo he estado viviendo en Latinoamérica hasta hace como, bueno, como algo más de un mes. Estaba ahí 5 años viviendo allí y al final no tengo, o sea, bueno, yo soy española, soy de Bilbao, como imagino que se ve por mi nombre vasco, pero como que tengo como, o sea, mis clientes quiero que sean también como más, o sea, no solo de España. Entonces, como desde ahí que tampoco me complica que no sea España el sitio de residencia fija a nivel fiscal, sino que sea, o sea, no me planteo hacerlo en Estados Unidos y me pareció interesante verlo desde ahí. Muy bien, interesante, sí. Y por tu parte, Carlos, Misma situación. La verdad que conocer las oportunidades que existen, ya tengo alguna empresa fuera, pero quería valorar exactamente desde Estados Unidos y profundizar mejor el tema como es desde una LLC. creo que no se escucha muy bien, pero he Oh, entendido la parte de inversión, ¿no? Concepto no, interesante aquí, pero bueno, ya después, si no eso, no entramos se ha en oído detalle. bien, no se ha escuchado. Eh, no, no del todo bien, pero bueno, Vale, vale. si quieres remarcar alguna cosa, No, conocer algún detalle de lo que... exactamente, conocer en profundidad cómo es el proceso de una Vale, LLC. vale, vale. Pues muy bien, espero que esta sesión os sea útil, que podáis ahí descubrir muchos factores más allá de las dudas que tenéis y adelante con todo ello. Encantado de tener a todo el equipo legal que nos acompaña. Hoy nos ha podido unir José María Baños, pero él me ha dicho que estamos en las mejores manos posible y, como no, con un equipazo que tanto están en Estados Unidos como en España, que es sorprendente y que no hay mejor persona de que hable de ello, pues, que una empresa que se encuentra en ambos sitios. Así que cuando queráis podéis empezar. Vale, pues si queréis empiezo yo, que realmente lo que voy a hacer es un poco introducir a los dos grandes ponentes que tenemos hoy, que realmente son Álvaro y Patricio. Mira, para que me conozcáis, yo soy el manager del equipo de Derecho Mercantil y Corporate de Let's Law, que al final es un despacho orientado a Tech Law y a ecosistema emprendedor, con lo cual creo que aquí cuadra mucho. O sea que gracias, Enric, por invitarnos. La verdad que siempre es un placer estar aquí con vosotros. Y antes de que entren, como te decía, los especialistas en detalles, sí que me gustaría dar dos pinceladas prácticas, porque nosotros tenemos un portfolio bastante grande de startup con sedes en Estados Unidos, también en España, y entonces sí que me gustaría llamar la atención no solo sobre el aspecto fiscal, que quizás puede ser lo más atractivo que puede tener, aparte de este sistema que puede tener de tributación federal y estatal, sino también otros aspectos prácticos para las startups que son muy importantes a la hora de considerar, por ejemplo, estar en Estados Unidos, como pueden ser que la valoración pre-money de una compañía allí puede ser bastante mayor a la que puede obtener en España. También puede ser interesante también valorar ese tipo de inversor que bien no quiere acercarse a un mercado español porque entiende que a lo mejor hay una mayor inseguridad o porque tiene barreras de entrada, como puede ser tener que sacarse un NIF de la compañía, un NIE del representante para poder hacer la inversión aquí. Entonces, creo que hay que tener en cuenta todos estos aspectos. También la idea de que, igual que muchas compañías, por ejemplo, latinoamericanas, vienen a España a hacer una punta de lanza para entrar en el mercado europeo, puede ser interesante tener ahí una prospección de mercado y tener pues, este equivalente a la sociedad limitada allí. Y al final, lo que muchos clientes hacen, y ya os lo quería comentar, es tienen dos sociedades. Tienen una sociedad en Estados Unidos que puede constituirse la matriz, donde está la tecnología, y una sociedad en España que obviamente es la filial y en la cual, pues a partir de ella establecen las relaciones comerciales intragrupo que puede ser interesante. A lo mejor en España hacemos el desarrollo de una tecnología porque es más barato, porque conocemos mejor el mercado. En Estados Unidos buscamos los inversores. Hay ocasiones, que si queréis luego podemos hablar más adelante, que lo que hace es se busca la inversión en España para conseguir una rentabilidad, para luego ir a un ENISA, por ejemplo, y obtener ese capital y luego hacer un flip de participaciones, es decir, subir las participaciones a la empresa americana. En este caso, bueno, hay que tener en cuenta
que si vamos a un ENISA o algún tipo de ayuda pública que nos obliga a retener las participaciones, una titularidad en España, podría tener problemas para alguien que se vaya a deducir, pues, por ejemplo, una inversión en nueva creación, está tan famosa de estar 50% de los 100.000 euros primeros para personas físicas. Pero bueno, más allá de esto, que no es más que una mera pincelada, voy a ceder la palabra a los que realmente saben de esto, que son Álvaro y Patricio, para que os comenten, pues, si aclaran cualquier duda que podáis tener. Gracias, Alberto. Bueno, por nuestra parte, la verdad es que, bueno, yo creo que esto puede llegar a dar, y yo creo que Patricia tendrá, me dará también la razón, esto puede dar para 24 horas seguidas hablando, porque es tanto la casuística, es tanto las alternativas, es verdad también que las diferencias, emprendedor, no sé las nacionalidades que estáis, supongo que la mayoría sois españoles, bueno, pues las alternativas, las circunstancias actuales, en fin, un poco por muchos motivos hay mucho que desarrollar. Entonces, lo que vamos a intentar yo creo que es explicaros de una forma sencilla y de hecho le voy a dar paso a Patricio. Patricio está físicamente, él está en Florida y bueno, pues al tanto siempre de las últimas novedades, últimas actualizaciones que se necesitan, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, yo por mi parte, lo primero sí que decir, aunque bueno, vayamos un poco interviniendo entre los dos, pero sobre todo le voy a dejar paso a Patricio, yo sí que deciros por lo menos que efectivamente desde el punto de vista inversor, pues parece que el mercado americano siempre ha sido mucho más líquido y con mucho más volumen para captar inversión, ¿no? También es verdad que, como muy bien ha dicho Alberto también, la posibilidad de hacer un desdoblamiento, porque aquí, por ejemplo, tenemos en Europa en general, en España en particular, y más todavía si tenemos una mentalidad abierta en Canarias, y digo en Canarias porque lo sabemos de muy buena tinta, tienes unos grandísimos incentivos a tener la parte de desarrollo aquí, ¿vale? Con lo cual, estructuras mixtas sin fronteras de países, sino más bien con visión estratégica financiero-fiscal, es lo que os va a permitir optimizar vuestra inversión, ¿vale? Optimizar vuestro emprendimiento y optimizar eh, pues las posibilidades y alternativas que puede traer. Desde luego, desde un punto de vista de inversión, no tiene nada que ver el mundo, pues ya no del venture capital, sino de inversores privados de todo tipo, no tiene nada que ver Estados Unidos con España. España es un mercado bastante atrofiado, hay que decirlo así, porque, porque es la realidad. Y bueno, pues el crédito fluye mucho más dentro del sector privado en Estados Unidos. Especialmente algún estado, bueno, pues también nos dirá Patricio, ¿no? Pero nosotros para captación de inversión, que por distintos motivos de incentivos, pues suele estar en el estado de Delaware, ¿no? Que además coincide que es uno de esos estados que tiene pues, bueno, pues unas circunstancias óptimas para el inversor, ¿no? Vamos a decir. Dicho lo cual, vamos a pasar de una forma muy práctica, ¿vale? Porque pretendemos que sea algo muy práctico, nada teórico. Voy a dejar a Patricio para que bueno, pues nos pueda comentar las alternativas y también mucho que ver con la finalidad que busquéis. Es decir, si vais a desarrollar, si queréis ir a un mercado americano, pues desde Estados Unidos, Latinoamérica, pues se llega muy bien. Fiscalmente, pues fiscalmente hay estados pues más beneficiosos unos que otros. Por eso digo que esto puede ser infinito, o sea, esto puede durar todo lo que queramos que dure, ¿vale? Entonces vamos a intentar como daros algunas pinceladas y algunos tips de por qué consideramos que es interesante por lo menos poner un pie dentro de Estados Unidos y que, bueno, al final no es una cosa tan tediosa, tan costosa. Estados Unidos facilita mucho la inversión, facilita mucho al emprendedor y no sois castigados como en otras, como en otras vamos a decir, en otros países y en otros lugares donde se castiga más, ¿no? O es más difícil sacar adelante las cosas. Bueno, dicho lo cual, voy a dejar a Patricia, porque si no me enrollo como siempre, y nada, que nos cuente un poco cómo es, en qué consiste, además acogiéndonos un poco a lo que habéis dicho, por qué en USA, ¿no? ¿Por qué en USA y también en qué consiste una LLC? Que no es la única, ¿vale? O sea, quiero decir, la LC porque suena mucho y ahora veremos por qué suena mucho, pero hay otras formas jurídicas también, dependiendo de si vais a estar, dónde quieres dejar el beneficio, etcétera, etcétera.
Entonces voy a dejar a Patricio, tiene una cabeza muy estructurada además, con lo cual os lo va a contar mucho mejor y de una forma mucho más sintética que yo. Y luego haremos una ronda de dudas y luego, por supuestísimo, si alguno tiene idea de avanzar un poco más, por supuestísimo estaremos pendientes de consultas privadas. A través de Alberto lo podéis canalizar perfectamente, consultas particulares. Oye, mira, yo tengo esta situación, realmente me interesa. Bueno, pues ya bajamos a nivel de detalle de la situación de cada uno, ¿vale? Con lo cual, nada, os dejo Patricio desde Florida y que nos ilustre. Adelante, Patricio. Dale. Bueno, muchas gracias Álvaro. Les agradezco a todos y cada uno de los que están acá. A ver, voy a partir por dos cosas que quizás no, yo no debiera decirla. La primera, yo tengo 52 años. Yo los cumplí hace muy poco tiempo. Y siempre es súper motivante poder estar cerca de gente joven. La verdad, yo vengo de una generación donde a nosotros muchas veces, a ver, yo soy chileno, eh, y Chile es un país que podemos decir que es muy español en muchas cosas y muy estructurado, y quizás era uno de los países más religiosos que había en Latinoamérica, y sobre todo una estructura muy conservadora. Y también venimos con todas las enseñanzas y todas esas cargas que habían en los 70 y también en principios de los 80, donde casi uno le ponía un poco la cabeza, funciona dentro de este cuadrado y no mires out of the box. Y me agrada mucho estar con ustedes básicamente porque la generación joven son gente que, a pesar del lugar donde vivan, tú puedes hablar con un colombiano, con un argentino, con un peruano, y hay gente que está empezando a mirar está empezando a ser out of the box. Y el mundo no se restringe solamente a una frontera territorial, como fue mi caso, que yo crecí en un país que tenía una frontera, una cordillera, un mar, y el discurso era: mi país es el más bonito, y ¿para qué voy a salir a conocer si mi país es el más bonito, el mejor del mundo? Pero también dentro de eso, tengo que reconocer que yo tuve ese ímpetu visionario que me hizo decir, ¿sabes qué? It's not enough, no es suficiente. Necesito algo más. Quiero conocer algo más y quiero empezar a conocer más realidades. Y es por eso que un día tomé la decisión de, cuando consideré que había llegado a mi techo profesional en mi país, y me largué y me vine. No, no debo decir que me vine con una mano por delante o por detrás, por supuesto, con todos los riesgos muy controlados y con una estructura ya pensada a hacer algo. Y la verdad, cuando yo llegué acá a Estados Unidos, llegué con una visión. Y a medida que fue empezando en el andar, en el caminar, me di cuenta que la visión que yo traía era una visión absolutamente distinta, errada y equivocada de lo que era el mundo. Y hablando en términos personales, yo en mis tiempos, cuando yo vivía en Chile, y perdonen que les haga esta pequeña introducción que es básicamente para donde quiero apuntar con la conversación en el día de hoy, yo pensaba que era un tipo que estaba más cercano a las ideas un poco más progresistas, a una nueva, no sé si nueva izquierda, podemos decirlo, que había en Chile, que era pero una izquierda muy extraña, porque era una izquierda muy comercial, con un libre mercado. Y luego llegué a Estados Unidos con ciertas ideas, pero resulta que empecé a aprender, empecé a conocer, empecé a abrir mi mente y me di cuenta cuán equivocado estaba. Y el cerebro se me empezó a abrir y empecé a entender nuevas culturas, nuevas cosas, nuevas formas de hacer negocios y una nueva vida, una nueva manera de enfocar mi visión de negocios. ¿Que estoy en el país más capitalista del mundo? Sí, estoy en el país más capitalista del mundo, pero estoy en el país donde pago menos impuestos también. Pero es un país que también me trata muy bien. En un estado que curiosamente no paga muy poco, perdón, el estado de la Florida no paga nada de impuestos, cero. Tengo cero impuestos para el estado de Florida. Sí, perdón, sin embargo, mi hija tiene escuelas gratis, de muy buena calidad. Por tener un coche último modelo, pago $50 al año en un impuesto. Tengo un combustible que es absurdamente barato. eh, y así una serie de cosas que finalmente, y otra más que también a lo mejor a ojos de un europeo pudiera ser absurdo. No pago impuestos por la comida en el supermercado. Entonces tú dices, dale, capitalismo salvaje, sí, pero también ese capitalismo salvaje me permite tener otros beneficios. No pago por el impuesto por la comida en el supermercado. Y al final tengo que estructurar yo mis finanzas y decir, sabes qué, mira,
si no pago impuestos acá, me queda este dinero. Entonces, con este dinero yo me voy a comprar quizás un mejor seguro. Y así voy armando mi estructura final y al final del día podemos decir que lo que funciona en Estados Unidos es el esfuerzo personal y lo que se premia es el esfuerzo, la constancia y el trabajo. Entonces, como cuando yo veo esta nueva generación que ya viene como con ese valor inculcado de que uno, nada te lo regalan, sino que al final todo viene por el esfuerzo, por el trabajo, ya sea las redes sociales o la forma que sea, pero en el fondo con esta visión de mundo un poco más globalizado de la que nosotros tenemos, es que me hace sentir y decir, ¿sabes qué? Aterricé en el lugar correcto. Por otro lado, quiero hacer salirme 2 segundos a través de algunos asociados nuestros en España que me ofrecieron para ponerla en venta, una inversión de negocio en unos terrenos en las afueras de Madrid muy bonitos por $1 millón y que van a dejar una rentabilidad de aquí al cabo de unos 6 meses de cuando el proyecto esté oficialmente anunciado, que es un proyecto que todavía no está anunciado, porque está a la venta, no está anunciado y en un poco tiempo más lo van a anunciar en términos de gobierno con urbanizaciones, etcétera, y que pudieran tener una rentabilidad más o menos unos 3 millones. Y me dijeron, ofrécelo, ofrécelo. Y tomando un poco lo que ustedes comenzaron hablando, la respuesta fue, ¿sabes qué? Es que no queremos ir a invertir a España. Y la pregunta, ¿pero por qué? Es que la burocracia, es que no sabemos con qué nos vamos a encontrar, es que es muy complicado, y en realidad ahí me encontré con la situación inversa. La situación de que el americano, salvo que tenga algo, no sé si simple, pero por lo menos que no sea extremadamente burocrático, no tiene muchas ganas de salir hacia afuera. Y en el fondo lo que quieren, o la mentalidad un poco americana, es, ¿sabes qué? Ven para acá y controlemos todo desde acá. A ver, ya hice creo que una introducción más que larga sobre todo esto, y en base a eso, vengan hacia acá, les quiero mostrar, en realidad no lo tenía preparado, sino que a medida que los iba escuchando, me acordé de una estadística del estado de Delaware y sobre lo que significa en realidad para nosotros los norteamericanos que la gente venga a invertir. Hay modelos de compañías, antes de mostrarle el número de Delaware, hay modelos de compañía en los que uno no paga impuestos en Estados Unidos, no paga nada, cero. Y la pregunta que viene después es, ¿qué gana Estados Unidos cuando tú tienes un modelo de negocio que no pagas nada de impuestos? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? ¿Qué es lo que ganas? Si la tasa de inscripción de una compañía en un estado son $100, 200, hay uno que cobra $50, ¿qué gana? ¿Qué gana tío Sam con eso? Y en realidad la respuesta es bastante simple: que vengan los capitales, que se queden en el banco, que alimenten el sistema bancario, porque finalmente es inyección de capital que está viniendo de algún lugar del mundo, que Estados Unidos no está pagando por esa inversión de capital y tú lo estás dejando de gratis en el sistema bancario. Y luego además Estados Unidos te dice, sabes que cuando tú tengas el problema de impuestos en tu país, ¿sabes qué? Yo te ofrezco condiciones inmejorables para tu inversión, así que no te lo lleves, déjalo acá, gástatelo acá, que aquí tu dinero va a rendir. Y al final, con esa seducción mágica del pocos impuestos y una facilidad para invertir, en el fondo es que las grandes fortunas se están moviendo básicamente acá. Les quiero mostrar la lámina de Delaware. Si ¿puedo compartir pantalla al que esté admin? Dale, voy a compartir mi pantalla. Aquí la tengo. Esto está en la web de Delaware. Si ustedes la ven acá, es la estadística anual de Delaware. Todavía no ha salido la del año 2023. Estamos solamente con los números del 2022. Y si ustedes pueden ver acá, al día de hoy, Delaware tiene 1.900.000 compañías legalmente incorporadas en el estado de Delaware. Como dato curioso, Delaware tiene 900.000 personas que viven en Delaware. Por lo tanto, si dijéramos, haciendo una estadística muy simple, cada persona tiene 2 compañías en Delaware, lo que en la práctica es imposible. Eso no es real. En el año 2022 registraron más de 363.000 entidades, bien digo, 313.000 entidades en Delaware. Y si ustedes ven este numerito que dice acá, yo creo que es el que habla fundamentalmente, y no sé si tengo que dar mucha más explicación, que el 68,2% de las compañías que están en el índice F500 son compañías que están incorporadas en el estado de Delaware. Eh, por lo tanto, si tenemos este numerito que dice que el 68% de las compañías están incorporadas en el estado de Delaware, yo creo que el número habla prácticamente por sí solo.
¿Qué es lo que te ofrece el Estado de Delaware? A ver, un poquito de breve pincelada de historia. Estados Unidos, el primer estado que se forma en Estados Unidos fue el estado de Delaware en el año 1876, perdón, 1786. Y a contar del año 1786, Delaware establece este mismo sistema de comercio que se ha mantenido prácticamente inalterable desde 1786 hasta el día de hoy. ¿Y qué consiste? Un estado que tiene un registro muy simple, donde no, el Estado no pide conocer quién es el propietario de una compañía, sino solamente el nombre de la compañía, y se inventa una figura que se llama el agente registrador o agente registrado. ¿Y qué es el agente registrador o el agente registrado? Es un agente de correspondencia de cartas que no tiene ningún poder sobre la compañía, sino que solamente funciona como un intermediario para que le dejen las cartas que van al propietario de la compañía. Por lo tanto, si alguien quiere comunicarse con ese propietario de la compañía y va al Estado a decirle, señor Estado, señor Delaware, yo quiero comunicarme, por ejemplo, con Alberto Zúñiga, quiero comunicarme con Alberto Zúñiga que tiene con la LLC de Alberto Zúñiga, ¿ok? Entonces Delaware le dice, ¿sabe qué? Nosotros no tenemos idea quién es el señor Alberto Zúñiga LLC. No sabemos quién es el señor Alberto Zúñiga LLC. Vaya donde el agente registrador que dice aquí que supongamos que sea manzana verde, agente registrador. Entonces usted va a tener que ir donde esa compañía de agente registrador, y ese agente registrador lo que te va a decir, ¿sabes qué? Ok, muchas gracias, yo le hago llegar su comunicación al señor Alberto Zúñiga LLC o Corp la terminación que tenga. Entonces, primero que nada, ese Estado sigue funcionando de una manera totalmente opaca y que no tienes opción alguna de conocer quién es el propietario de una compañía. Y a pesar de que en Estados Unidos las sociedades al portador no existen, fueron definitivamente terminadas ahora con la entrada en vigencia del reporte Boyer. Se empezaron a terminar en el año 2000 hasta que finalmente ya en el reporte Boyer ya finalmente el par de estados que quedan con sociedades al portador terminaron. Pero pudiéramos decir que es una sociedad al portador porque la única manera que tú sabes o recibes la confirmación de que tu compañía existe es porque Delaware te manda una carta. Una carta que llega en el correo y que te la trae un ser humano y que te la entrega en un lugar en la dirección que tú indicaste. Y esa carta es la que dice tu compañía existe legalmente. Y es una carta, una hoja de papel y que tiene, lamentablemente no les puedo mostrar ninguna por privacidad de nuestros clientes, pero una carta que tiene un sellito arriba que dice Estado de Delaware, fecha de formación, número de registro y año. Y eso es todo lo que dice esa sociedad de Delaware y no dice mucho más. Entonces, ¿qué es lo único que ha variado de Delaware desde el año 1786 al día de hoy? Los registros siguen siendo los mismos, no ha cambiado nada. Y lo único que ha variado es la forma en que tú pones la orden de una compañía, es decir, que ahora la puedes subir a un portal, pero, y hasta ahí llegas la parte digital. Luego viene la parte análoga, donde un funcionario la inscribe en un libro y luego te manda la respuesta por correo de que tu sociedad está efectivamente aprobada. Esa es la manera de funcionar de Delaware. Y si uno pregunta si en términos de cortafuego, wow, qué súper cortafuego, es un tremendo cortafuego. En esta época digital, que alguien le diga, ¿sabes qué? Te voy a mandar una sociedad por correo, es como decir, oye, pero qué antiguo, qué infuncional. Pero al final del día es tan funcional porque tiene un cortafuego que otorga privacidad. Y a ver, y cuando nosotros estamos hablando, me voy a olvidar un poco de que inversores españoles busquen opacidad o privacidad por los temas con la agencia tributaria. Voy a salir un poco de ese caso. Pero a mí como americano, ¿qué me sirve tener una sociedad que sea totalmente privada? Primero, me aleja de la posibilidad de abogados buitres que quieren irse contra mi patrimonio por la razón que sea, porque no sé, que atropella a alguien, que choquea a un tipo de una bicicleta y que ven que tengo un súper patrimonio y que ya no me van a poner una demanda por 1 millón, sino que me van a poner una demanda por 20 millones, porque como tengo 20, van a ir por mis 20. Entonces, finalmente, a nivel de sujeto tributario americano, que tengo que pagar mis impuestos, uno también busca la protección no solamente en términos de activos patrimoniales, de responsabilidad, sino que también de que la información se mantenga privada. Y ahora vienen todas las derivadas de personas del extranjero que no necesiten, necesiten tener un poco de privacidad en sus inversiones, etcétera. Y Delaware es el estado que ofrece por excelencia esa privacidad y esa opacidad. ¿Qué significa ser una compañía? La compañía que sea, significa que tú tienes que pagarle una tasa al Estado
el Estado le tienes que indicar un nombre, el Estado va a aprobar tu compañía, dependiendo el fee que tú le pagues, puede demorarse de 4 a 6 semanas, o si pagas un fee expedito, pudieras llegar hasta tenerla en 1 hora, pero finalmente igual después de esa hora va a llegar nuevamente por correo porque esa parte no te la saca nadie y tienes ya montado una estructura legal. Ahora, en términos de funcionamiento y de operativas, la gran diferencia entre una sociedad española y una sociedad americana es que, norteamericana quiero decir, es que, y eso se aplica desde España hacia toda Iberoamérica. Cuando hablo Iberoamérica, hablo específicamente de los países que fueron colonias españolas. Eh, por un lado tenemos un ministro de fe, bajo el modelo español, un ministro de fe que certifica que hay un pacto social, el que sea, y que ese pacto social da vida y origen a una sociedad y que tiene obligaciones tributarias. La gran diferencia es que acá no hay un ministro de fe, sino que solamente la sociedad se crea con la intención de hacer algún tipo de negocio, el que sea, sin epígrafe, sin pacto social entre los socios. Porque el pacto, tenemos dos variantes distintas. Uno, lo que el Estado dice, ok, la compañía está organizada y yo la reconozco como que está organizada en mi jurisdicción. Luego, por otro lado, tengo el pacto social en que el Estado no se mete y yo puedo tener mi pacto social de la manera que yo quiera con mi socio, y si de acuerdo que yo tengo el 20 y el otro el 80, o que el Estado no se mete y no se manda ninguna copia, salvo que tú quisieras hacerlo, incorporarlo en el dossier de, perdón, en el dossier de registro de la compañía, pero el Estado no conoce lo que tú haces o el acuerdo que tú tienes como un pacto social. Y aquí viene la primera gran diferencia entre una sociedad española y una sociedad americana, que nosotros en Estados Unidos funcionamos bajo el principio de bona fide o de buena fe. Y no es necesario que un pacto social esté refrendado por nadie, porque basta con que solamente esté firmado por los integrantes de ese pacto social para que ese pacto social tenga toda la validez y peso legal de prueba legal, que esa es una de las grandes diferencias. Por lo tanto, yo no necesito ni un notario, ni alguien que diga en mi nombre que yo estoy firmando lo que firmé de libre consentimiento. Ese es tema número uno. Y por una vía totalmente distinta en que el Estado no se mete, corre la vía de los impuestos. Y la vía de los impuestos la maneja el IRS, y el IRS es un ente supremo y absolutamente autónomo. Y de hecho, si uno pudiera decir, el Estado Delaware, o el Estado que sea donde yo registro una LLC, ¿tiene acceso a la información que tiene el IRS? No la tiene, porque existe una ley de protección de datos que se llama el Privacy Act, donde se establece que la única persona o el único ente que puede desclasificar la información de un contribuyente es el propio contribuyente o una corte federal que establezca que hay que desclasificar la información del propio contribuyente. Por lo tanto, la información personal corre por tres vías distintas. Podemos decir una, la que es la vía estatal, donde yo registro mi compañía y que el Estado lo único que hace es certificar que la compañía funciona o no funciona. Y si tengo obligaciones de impuesto con el Estado donde la he registrado, luego mi pacto social, donde yo me pongo de acuerdo con mi socio sobre cómo voy a hacer mi pacto social, y podemos nombrar este tercer ente que es el IRS, que se encarga de recaudar los impuestos. Y esas son las tres grandes separaciones, que se interactúan en un momento. En el único momento en que se interactúan es cuando tú informas cuáles son los porcentajes que tú tienes de tu sociedad y te toca hacer los impuestos. Es en el único momento, pero tampoco le mandas la escritura de constitución o los estatutos de la compañía. Llenas un formulario que dice yo tengo el 20 y Juanito tiene el 80 y ya está. Entonces, a ver, ¿por qué he traído todo este largo discurso? Básicamente, primero, para decir la simplicidad, que solamente basta la intención de crear una compañía. No tengo que pasar por entes burocráticos de un registro de mar, no me acuerdo cómo se llama el organismo en España que verifica los nombres de una sociedad y que si te equivocaste o no estaban Sí, el disponibles, puedes tomarte registro, el otro tren. registro mercantil, la inscripción Ujú. del nombre en el registro mercantil ni, ni nada de Y eso, si sí. no, y si no le aceptaste con los nombres, puedes estar 30 días, y si no le, o sea, se transforma en una maraña burocrática de la que es muy difícil salir. Entonces, realmente todo el sistema americano está pensado y ordenado a que el comercio sea rápido, efectivo y sin trabas burocráticas, y respetando también mucho el principio de bona fide o buena fe, donde lo que vale es la palabra de las personas y el documento que está firmado. Ahora, ¿por qué he hablado largamente del agua? Porque
Creo que básicamente es el mejor Estado, es el que tiene las mejores leyes de protección hacia el inversor. No por algo las grandes compañías, la mayoría están registradas en Delaware y si no están registradas tienen alguna filial en el estado de Delaware. Ahora, también tengo que decir que hace unos días atrás supe que Elon Musk de alguna de todas sus sociedades se había peleado con el estado de Delaware porque algún fallo judicial le había salido desfavorable. Pues tenemos que poner las cosas en su justo contexto. Elon Musk, con todo lo que yo lo admiro, pero también es un poco un genio temperamental y soy el dueño del balón de fútbol y si no me gusta cómo se juega con la regla que yo quiero, me llevo mi balón a otro lado. Pero es el único caso que yo conozco de alguien que haya estado en desacuerdo con regulaciones de Delaware. Y claro, cuando eres el millonario más millonario del mundo, te puedes dar un poco el capricho de irte contra, quizás yo creo que sin duda alguna el mejor estado para formar una compañía. Un poco para terminar esta breve, o sea, esta larga alocución, eh, el sistema americano básicamente está abierto, hay muchas facilidades para poder abrir una compañía, los impuestos son bastante amistosos, hay distintas formas jurídicas, no solamente pensemos en una LLC, que es la que más se escucha a través de redes sociales en España, pero tampoco caigamos en figuras jurídicas que rayan en lo absurdo, eh, donde finalmente, y se los digo abiertamente, hay personas que andan predicando por ahí ciertas estructuras que están rayando en lo criminal. Yo sé que eso no es el caso de ustedes, pero también se los traigo un poco a colación porque con esto de la LLC se han abierto una cantidad de teorías y la última que anda dando vuelta en cuestión es que hay que poner un testaferro. Pero el problema es que resulta que según la ley americana, un testaferro estás vulnerando la ley federal. Entonces, claro, podemos utilizar y optimizar fiscalmente, absolutamente, pero hay que tener cuidado con la ley fiscal americana y también con la ley española. Entonces, al final del día, un poco para terminar esto, y lo dejo abierto a la ronda de preguntas porque creo que ya va a ir un poco más por ahí enfocado a las apreciaciones de cada uno, que a través de una compañía en Estados Unidos vas a poder levantar capital, sí. ¿En qué estado lo vas a hacer? En Delaware. Yo no recomendaría ni que te vayas ni a New México. A ver, cada estado tiene su objetivo. Si tú me dices que me voy a comprar una casa en New México, es que la única opción que tienes que hacerlo es a través de una LLC que montes en New México. Que si me quiero comprar un condo en Miami, la única opción que tienes que hacerlo es a través de una compañía en el estado de Florida, sea el modelo social que sea. Pero si quiero levantar capital y si quiero hablar con los inversores de verdad, tengo que irme al estado de Delaware, porque es ahí donde están los inversores de verdad. A lo mejor que alguien me dice, no, que Wyoming es mejor, porque no sé qué, no sé cuánto. Sí, pero hay cosas que hay veces que uno tiene que decir, ¿sabes qué? Si la sombra está apuntando para allá, es que yo me voy a poner debajo de la sombra. Y si las grandes inversores y las grandes fortunas del mundo abren sus compañías en Delaware, y si Delaware funciona con un modelo tan exitoso durante tantos años, y tiene una fórmula que incluso si tú quieres montar una compañía en una hora, tú les pagas $1.000, ellos te aprueban tu compañía en una hora, pero nuevamente te la mandan por correo, porque del correo o salvo que lo retires en persona de la oficina de Delaware. Esa es la única salvedad. Por lo tanto, si alguien quiere montar una compañía, si alguien que necesita levantar capital, si alguien busca estar bajo la sombra de un muy buen árbol, ese muy buen árbol es el estado de Delaware. Ahora, abro el foro básicamente porque para poder entender la realidad de cada uno, creo que lo mejor es a través de un preguntas y respuestas que por supuesto los moderadores irán manejando de la mejor manera. Muy ¿Alguna bien. pregunta que quieran? ¿Alguna pregunta o nada? ¿Alguna Dejo a los, pregunta dejo a los antes? Sí. moderadores. No sé si Alberto te gusta a ti moderar un poco acerca de ello, pero si no, yo mismo veo que Carlos activa la cámara, quizás tiene Ujú. alguna pregunta por ahí. Eh, Gracias por la explicación. No sé si me escucháis bien ahora. Sí, Absolutamente. Yo te escucho perfecto. Vale. Era más o menos conocer cuáles son los costes que puede tener la constitución de la compañía y hablabas de que se pueden constituir en una hora, ¿no? Pero en el caso estándar, el coste estándar y los tiempos estándar para una empresa que al final la actividad comercial es un e-commerce.
Y Ahí pues vamos a Ah, depender mucho de la situación personal de cada uno. Y de costes eso. estándares no podemos ver de forma general en un formato como este. Si tienes una consulta personal, podemos hablar aparte, pero no en un foro abierto como este, porque tendremos que ver situaciones personales, qué objetivos tienes, situación financiero-fiscal, es decir, hay que contemplar varias cosas que creo que son personales y por lo tanto va a ser mejor que lo veamos en una consulta particular. Ujú, Entiendo la pregunta, y además ujú. es deseable, pero disculpar, que no, no, no pasa y el nada, objetivo no pero es tener una horquilla, porque claro, ahora a mm, lo mejor todo de la forma que se plantea, a lo mejor pues dijeras, ostras, yo por mm. ejemplo, Es que sé, depende de muchas cosas. Si vas a estar solo, si vas a estar vale, con un socio, no, en es que sociedad, va a cambiar. Si vas a tener que hacer un operating agreement que incluya determinadas cosas que no son las estándares. Si tu residencia fiscal te la vas a llevar allí o no, o la vas a dejar aquí. Entonces, todas esas cosas no quiero que nos las cuentes porque son muy personales y no queremos tampoco Claro. divulgar qué es lo que vas a hacer ni lo que tienes en mente hacer y menos que quede por ahí grabado. O sea, no queremos saber eso porque es personal, ¿vale? perfecto, Entonces, en vale. una situación, en esto, yo lo que te invito es que, que tengamos una entrevista personal para trasladarte ya con nivel de detalle, entendiendo tu situación particular, con lo cual si quieres con Alberto, te encargas tú si quieres de cerrar la reunión con él. Claro. Alberto, Sí, sí, Alberto. claro. Ah, ¿No me Sí, oís? vale, a ver, entonces ah, si te a parece ver, bien, en realidad, perdóname, Álvaro, quizás yo voy a dar una respuesta que a lo mejor no te va a gustar, pero es la sí, respuesta que tengo, es la respuesta que tengo que dar. sí, sí. A nivel estatal uno puede encontrar los fees del Estado, que en realidad yo no puedo mentir con los fees estatales. El Estado, y si buscas en la internet, vas a encontrar que Nuevo México cobra $50 por hacer una compañía. O que Delaware el precio son $110, pero una cosa es el fee estatal y otra cosa, tal como dice Álvaro, es la necesidad individual de cada uno. Y la verdad, si uno está buscando, así como un jersey que le quepa bien a todo el mundo, es muy difícil de llegar a eso. La verdad, una cosa es la tasa de registro estatal, que es muy barata, que realmente por lo que tú puedes tener por una compañía, realmente es muy barata, pero otra cosa es realmente lo que a ti te vaya a servir y no la compañía que tú puedas pensar que te sirve en Nuevo México, que una de las grandes pamplinas que anda dando vuelta en la internet es que dice, montate una LLC en Nuevo México, que Nuevo México es el más barato, que Nuevo México es el más barato, que Nuevo México es el más barato, que yo me imagino que todos los que ustedes están acá han escuchado el tema de Nuevo México. Déjenme hacer una simple búsqueda No iba por ahí tampoco por en- conocer el tema de coste, ¿no? Ni saber exactamente, simplemente era por tener una idea. Yo, por ejemplo, he constituido empresa en Dubái y creo que te sucede un poco lo mismo. Los costes al final, También. varían dependiendo de la free zone, donde tú lo quieras instalar, donde tú lo quieras hacer. Al final, ya entiendo que hay una variable, ¿no? Pero bueno, la pregunta ya empezó preguntando por el tiempo y el tema del coste, imagino que sí, depende si hay El socios. tiempo más o menos calcula, eso sí es más o menos estandarizable, calcula más o 30 menos días. sí, 3 semanas, 30 días. Siendo Perfecto. optimista, 3 semanas, estando muy Ujú, seguros, 4 semanas. Y salvo que seas residente, entonces eso va a ser muy rápido. Pero como en ujú, principio entiendo que no eres residente, pues más o menos ese ujú. sería el plazo. Perfecto, Exactamente, gracias. mira, perdona, quise traer esto hice una simple búsqueda en Google que puse Tax Corporate Rate en New Mexico. Y claro, se habla en la internet, no, vente a New Mexico, que te monto una LLC en New Mexico, que te la hago en New Mexico, que son solo $50 cada 2 años. Pero resulta que nadie te dice esta pequeña letra chica. Corporate tax corporativo de una tasa del 5,9% con un fee adicional de $24,000. Entonces, claro, yo te monto una compañía en un lugar pero no te cuento la letra chica. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con eso. No todo lo que brilla es oro y por eso te digo que en realidad nosotros nos vamos por la idea mucho más de hacer un traje a medida, pero en general, si tuviéramos que hacer una comparativa a ver, evidentemente Delaware no puede competir o Estados Unidos no puede competir con las tarifas que tiene UK, pero las grandes diferencias es que Estados Unidos te ofrece otras cosas que son bastante más atractivas que UK y al mismo tiempo que te pone en línea en el primer comercio del mundo. Y luego quiero decir algo que dijo, seguramente voy a pronunciar mal tu nombre, Tacharte. Charter, perdona. Lo que pasa es que me quedé con algo que tú dijiste y que lo quería comentar.
Pero en términos generales, una sociedad, lo que te va a costar echar a andar una compañía en Estados Unidos va a ser mucho más económico de lo que te pudiera costar por los beneficios que vas a tener hacerlo en Estados Unidos. Y respecto a lo que dijo Acharte, perdona, espero haberlo dicho bien, eh, a ver, cuando tú estás en Latinoamérica, y perdónenme lo que voy a decir, que yo habitualmente meto la pata, pero no lo digo con mala intención, sino que netamente estos son negocios. El euro es un dolor de cabeza. Y si tú estás haciendo e-commerce o estás teniendo una plataforma de comercio electrónico o quieres vender tus productos en Latinoamérica, el euro es un dolor de cabeza, porque finalmente te saca de ponerte en un precio competitivo, porque comprar, yo soy chileno, y cuando yo tenía que comprar euros en Chile para irme a Europa, porque en ese tiempo, te hablo, o sea, hace 30 años atrás, cuando recién empezó, un poco menos, cuando recién empezó el euro, uno tenía que ir al banco y pagar y costaba muy caro tener los euros. Y en ese tiempo era casi un 30% más. Pero el día de hoy, si tú quieres pagar en euros, recién que la conversión de la tarjeta, que la comisión del banco, o si uno quiere ya hacer un comercio un poco mayor y pagar una factura en euros, eso es realmente un dolor de cabeza. Entonces, cuál es la moneda del comercio electrónico mundial o de los negocios hoy por hoy? Lamento decirlo que es el dólar. Las mayores reservas de dólares están en China. El segundo país donde hay muchos euros, perdón, dólares es en Rusia. Entonces, si uno realmente quiere estar en el primer mundo, eh, la moneda de pago es el dólar. Y cuando tú cierras negocios de financiación, al menos en Estados Unidos son todos en dólares. Entonces, claro, quizás no es el discurso ideal, pero finalmente, al día de hoy, cuando estamos hablando de comercio internacional, la moneda de cambio es el dólar. Perdonen que haya saltado a eso, pero quería comentarlo desde que escuché que ella dijo que había hecho comercio en Latinoamérica. ¿Alguna pregunta adicional? Yo tengo alguna Vamos a lo pregunta. más duro. Vamos a lo más duro. Sí. Eh, Em, Venga. con una LLC, por ejemplo, desde Delaware, me podría coger como entiendo que me podría coger sin problema la legislación de Estados Unidos respecto, bueno, que tampoco es eso, pero sí me parece interesante ponerlo en la mesa, el Chapter 11, como a la ley de quiebras de Estados Unidos. Absolutamente. Y te voy a explicar por qué. La ley americana define específicamente lo que es una US person. Una US person es toda persona que viva toda persona que sea ciudadano americano, toda persona que sea residente permanente legal, toda LLC, toda corporación que es una sociedad anónima, todo trust, toda sucesión, toda entidad sin fines de lucro y en regla general toda forma legal que se haya organizado bajo la ley americana. Por lo tanto, eso quiere decir que cuando tú montas una estructura de negocio en la que sea que esté organizada bajo la ley americana, es una US person y por lo tanto esta afecta y se beneficia de todas las leyes americanas, todas, absolutamente todas. En esa Privacidad, línea, ley de quiebra, también dime. al reparto de stock options, o sea, como que se Absolutamente, beneficia. porque es una US person, Ya. olvídate, y en realidad, cuando te decía, y una de las cosas más difíciles, que sobre todo nosotros que trabajamos con el mercado español, muchas veces uno está limitado a decir, mira, esta es mi realidad y me cuesta entender que mi realidad es distinta. Tienes que entender que cuando tú eres vamos a suponer que tú eres una persona española, tú te riges a todas, y montas una sociedad en España, tú te riges a todas las regulaciones de la ley española, todas. Y yo como americano, si voy y monto una LLC en España, perdón, una SL en España, me voy a regir por todas las leyes de España, buenas, malas, más o menos, bonitas, feas, lo que sea, pero yo me rijo por la ley española. Cuando tú te vienes a Estados Unidos o al país que sea y montas una compañía, esa compañía está organizada y formada bajo las leyes territoriales de ese país. Son las leyes territoriales de ese país las que te mandan, te benefician o te perjudican de acuerdo a la óptica que tú tengas sobre la estructura legal que tú tengas. Pero en este caso la respuesta es sí, estás beneficiada y perjudicada por todas las leyes americanas. Ya. Otra pregunta, en el proceso de hacer una apertura de una LLC en Delaware, ¿es necesario en algún momento involucrar a un representante legal o incurrir en pagos de representación legal? A ver, te voy a responder inmediatamente no, pero te voy a preguntar por qué me estás haciendo esa pregunta. O sea, porque al menos o sea, cuando he hecho, me he encargado como aperturas de mercado, o sea, específicamente una que tuvimos que hacer en Argentina, sí que tuvimos que entrar, o sea, un poco para también tener un planteamiento, una proyección de costos, tanto Ujú. como al inicio como luego en la mantención de la operación. A ver,
Lo que pasa que, ¿por qué te estoy haciendo esta pregunta? También no me es ajeno lo que está pasando en las redes sociales y de lo que se está hablando, que algunos gurúes dicen, no, que hay que tener un administrador que te da opacidad, que te da privacidad, que te da... Nada. ¿Tú puedes tener un administrador? Absolutamente. Ahora bien, si lo que tú estás buscando es montar una LLC que no te afecta a impuestos con Estados Unidos por ser residente fiscal de algún otro lugar del mundo, olvidémonos de España, que tú quieres montar una compañía y beneficiarte de la exención de impuestos por no ser residente fiscal en Estados Unidos, tienes que cumplir tres condiciones. Las tres condiciones son no vender nada físico o presencial. En realidad, perdón, lo voy a decir con la palabra exacta para no estar enganchado. La obligación de pago de impuestos se genera cuando tú estás, dicho castellano, enganchado en comercio o negocios dentro de Estados Unidos. Eso es lo que genera la obligación de impuestos en Estados Unidos, estar enganchado en comercio o negocios en Estados Unidos. O en inglés sería Engage in Trade or Business in the US, lo que da origen a una sigla que seguramente ustedes la han visto por ahí, que es EDBUS. EDBUS, que significa Engage in Trade or Business in the US. Para no estar engaged in trade or business in the US, necesitas, primero que nada, no tener un agente dependiente. ¿Qué se entiende por agente dependiente? Un agente que dependa exclusivamente de la compañía o de la institución, o que tú dependas exclusivamente de él. Es una relación de viceversa. Caso uno. Segundo, que no vendas nada físico o presencial dentro del suelo americano. Venta física. Y tercero, que el propietario de esa compañía o esa institución no sea un ciudadano americano o un residente fiscal americano. Son tres condiciones. No tener un agente dependiente, no vender nada físico o presencial y no ser un ciudadano o residente americano. Si tú reúnes esas tres condiciones, no se considera que tú estés enganchado en comercio o negocios dentro de los Estados Unidos o no eres EDBUS, como lo deben haber visto por ahí. Perdón. Pero resulta que si tú nombres un administrador, que es una figura que realmente puede servir, sí, por supuesto que puede servir, el nombrar un administrador, tú ya generas una relación de dependencia entre tu compañía y tienes un agente dependiente americano. La única opción sería que tu administrador sea una persona que no viva, que no sea residente americano y ya no tendrías la relación de dependencia porque la LLC, o la LLC, bien digo, eh, no puede contratar personas que estén fuera de suelo americano. Entonces tú pudieras nombrar un administrador que vive en Filipinas sin problema, porque ahí ya no es un agente dependiente. Pero si él está dentro del suelo americano, sí se considera un agente dependiente porque además tendrías que tomarlo con un contrato, pagarle leyes sociales, etcétera, y sí se generaría la relación de dependencia entre uno y otro. Por lo tanto, para no estar afecto a impuestos, no puedes tener un administrador. Ahora, ¿qué significa realmente tener un administrador? El administrador va a tomar las decisiones de tu compañía, pero el responsable final y dónde va a aparecer el beneficio o pérdida de la compañía es en una declaración de impuestos que siempre se va a traspasar al socio. Por lo tanto, en el top level de la declaración de impuestos va a aparecer tu nombre como propietario y la responsabilidad de impuestos no te la va a sacar tener un administrador. El administrador podrá manejar tu compañía, pero la responsabilidad en términos de impuestos sigue siendo del propietario. Ya, genial. Muy Y igual bien. que, o sea, bueno, ¿puedo hacer una última más pregunta? Tú las Bueno, que si, quieras. si alguien tiene alguna más, que pueda levantar la mano con el emoticono, A ver, lo de puede todas ser. formas, yo complementaría un poco, además de, por supuesto, lo que ha dicho Patricio. A ver, mentalidad española, ¿vale? O sea, lo mío es mentalidad española. Yo lo que os diría es, eh, para operar dentro del mercado, es decir, que tu perspectiva es otra, tu perspectiva no es un tema exclusivamente, bueno, que pueda tener una ventaja fiscal o lo que sea, sino que es una cuestión de operar dentro del mercado, abrir un mercado. Yo te diría que, y es una opinión muy personal, en Estados Unidos, de la mano con seguros y abogados, Ya. como criterio general, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque es verdad que yo creo, y esto es una perspectiva muy española, es verdad que hay mucha cultura de la demanda, hay mucha cultura de la reclamación, hay mucha cultura de reclamo, de pido indemnización, o sea, hay mucha cultura de eso.
pero Absolutamente. exagerado. Entonces, pensar en, me voy a ahorrar, ¿cuánto me puedo ahorrar de abogados? Me parece que es un error conceptual de entrada al mercado americano. Yo creo que hace falta cubrirse lo máximo posible. Hace falta que el abogado te redacte, pues, yo qué sé, pues una corpus, ¿no? Que te redacte el below, o sea, correcto y que estén las cosas previstas. Y que, o sea, es decir, yo no escatimaría en eso. ¿Y los abogados son caros? Pues sí, los servicios legales en Estados Unidos hay que reconocer que son caros. Están a partir de, pues, te diría, 400, $500 la hora, ¿vale? Y eso lo puedes trasladar a, pues, el tiempo que puedan dedicarte para preparar, pues, unos contratos, o sea, tienes que hacer como una extrapolación. Y esto te estoy hablando, sí que te estoy hablando de precios muy generales y muy generales. Ahora, ¿estás de acuerdo conmigo, no, Patricia? Más o menos, que es caro. Absolutamente, absolutamente, Entonces, absolutamente. otra cosa es que digas, voy a operar mucho, tengo muchas cuestiones regulatorias que hacer. O sea, no lo pienses, o sea, te lo vas a tener que gastar. Es sencillo, es simplemente, pues, pues como decía también Patricio, es un comercio electrónico, es una prestación de un servicio online. Bueno, pues no te vas a complicar mucho, haz las cosas bien desde el principio para no tener luego sustos, gastarás, por eso decía la relatividad de cuánto cuesta una sociedad, pues dime dime qué vas a hacer, dime cómo quieres hacer, dime de dónde quieres que acabe el beneficio y te diré cuánto te cuesta, ¿vale? Porque si lo estructuras bien al principio, gastas un poco más, pero lo tienes sin problemas y no haces una chapucilla por barata que sea, pues te vas a ahorrar muchos disgustos en Estados Unidos. Porque, como bien dice Patricio, y yo soy un gran defensor también bueno, de Patricio en general soy muy defensor, pero especialmente en que es verdad que Estados Unidos pues te brinda posibilidades, te brinda oportunidades y sobre todo el principio de buena fe, que de verdad es que es altamente llamativo, porque no nos lo creemos como españoles porque no estamos habituados. O sea, es que no estamos habituados y cuando llegas dices, no, no, si es que, pues desde cuestiones fiscales que vas, no, mira, es que se me pasó el impuesto. Bueno, no se preocupe, pues vamos a buscarle una solución. O sea, tú llegas aquí en Hacienda, lo primero la sanción, la multa, me da igual que haya venido de buena fe. O sea, no nos lo creemos porque no lo hemos vivido. Estamos en, bueno, en una situación que no es creíble para nosotros. Allí sí, allí es real. Eso sí, si la lías parda, la vas a pagar, ¿vale? Con lo cual tienes tienes la contrapartida. Si la haces y confundes, por eso digo que por delante con un abogado. Los costes son caros y todo va a depender del tipo de actividad. Si tu actividad es más o menos fácil expandirla porque es un servicio online, un servicio a distancia, algo que se pueda entregar como servicio, bueno, pues no vas a tener estructura bien desde el principio y no vas a tener problemas. Si tienes temas, pues ya empiezas con temas de producto, de devoluciones, eh, productos que puedan tener algo químico. O sea, bueno, si empiezas ahí, yo te diría, o no entres en el mercado o no te plantees cuánto me cuesta un abogado porque es una barrera, porque realmente vas a tener que echar horas. Sí. Perdona, y una cosa adicional, es también lo que son las licencias de operación y los permisos. Una cosa, claro, estamos hablando de, a ver, de un tema de un comercio electrónico o algo, claro, que a lo mejor vas a vender. eh, lo voy a traer de otra manera. Yo no sé si en Europa existen, pero me imagino que sí, que existían unos chocolatines que se llamaban hace un tiempo atrás Kinder Chocolate. Y adentro venían con una figurita. Y una vez yo estaba en el aeropuerto, estaba en el aeropuerto y me hicieron pasar a revisión de aduana, a revisiones rutinarias de aduana. Y delante mío venía una mujer que traía Kinder Chocolate de Colombia y traía 100 Kinder Chocolate. Me acuerdo porque ella estaba delante mío. Y resulta que esos Kinder Chocolate yo no tenía la menor idea que acá en Estados Unidos estaban prohibidos porque adentro venía un juguetito y que algún niño alguna vez se había comido un juguetito y se ahogó y Kinder tuvo una demanda de los mil demonios. El hecho es que banearon el chocolatín con el huevito de chocolate con el juguetito adentro. Entonces, claro, la mujer venía feliz de la vida y dijo, no tengo nada que aclarar. A ver, muestre su maleta. 100 Kinder Chocolate. Y más encima, bueno, los oficiales siempre tienen un muy buen olfato, tienen un muy buen olfato. Entonces, claro, le dice, ¿y usted por qué trae 100 chocolates? No, que son para mi hijo. Sí, pues traiga uno, dos, pero no 100. Y las cajitas así empaquetaditas, perfectas. Entonces, a ver, habiendo dicho eso, están muy seguros de... le pusieron una multa de $15,000, me acuerdo, porque yo vi todo eso y lo escuché y le dijeron, oye, una multa de $15,000, confiscado $15,000 de multa. Entonces,
asegurarse también mucho de las licencias de operación y que lo que tú estás vendiendo, lo que estás comerciando, efectivamente sí lo puedes hacer y tengas la licencia de operación efectiva para poder desarrollar tu actividad comercial. Correcto. ¿Te, te sirve la respuesta? ¿Mm? Sí, o sea, por mi Sí. parte todo claro. Tengo una última Ujú. pregunta. Igual que al menos en Latinoamérica, bueno, específicamente en Chile y en México, como he visto que ponen muchos problemas a los inversores para entrar en rondas que no están desde una holding en Delaware, pero si está en Delaware, ahí tenéis en vuestra experiencia, ¿hay algún tipo de reticencia por parte de VCs o Private Equity en Europa para entrar en una ronda que sea desde Delaware? ¿O no, o están acostumbrados? A ver, yo lo que te pudiera decir es que no entiendo por qué, la verdad, no entiendo por qué, al menos en algunos países, sobre todo en España, Delaware como que genera anticuerpos. Y incluso alguien me dijo, no, si hay una regulación. Y te juro, alguien me dijo, no, es que hay una regulación que declaró que España declaró que Delaware era paraíso fiscal. Les juro, me dediqué un fin de semana entero a buscar dónde estaba esa regulación y no la pude encontrar. Le pregunté a asesores, amigos míos, si existía alguna regulación. Y esta persona, pero ofuscada diciendo, no, es que España declaró que Delaware era paraíso fiscal y la agencia tributaria dijo que Delaware era paraíso fiscal. Les juro que la busqué, pero, o sea, primero jurídicamente no me entra en mi cabeza que tú puedas declarar un estado de un país, o sea, una parte de un país como paraíso fiscal y no el país completo. Eso es lo primero que me pareció un poco sin sentido. La busqué y no la encontré. Si alguien la sabe que existe, a lo mejor me va a dar un input nuevo. Pero en realidad lo único que puedo decir que, al menos a nivel de España, Delaware genera anticuerpos, no tengo la menor idea por qué. Sí, al final, yo por un poco la práctica, antes sobre todo sí que había cierta reticencia por parte de los fondos europeos en invertir en Estados Unidos. Se sentían más cómodos quizás en el mercado único que tenemos. Si bien es cierto que ahora mismo quizás parte de la diferencia es dónde está el scope de la compañía. O sea, a veces por desconocimiento el fondo europeo y más claro el fondo español tiene esa inseguridad de no conocer correctamente el mercado americano, por ejemplo, pero eso está cambiando. Por ejemplo, yo te puedo decir que ahora mismo tengo fondos españoles que están invirtiendo en compañías americanas. Gran parte del problema a veces en el instrumento financiero, a veces hay un problema porque el fondo español no está tan acostumbrado, por ejemplo, a hacer un SAFE, sino que quiere hacer un préstamo convertible. Hay una especie de diferencia entre las fórmulas de conversión más adecuadas a los modelos americanos que a los modelos españoles, pero al final, con una explicación y yendo ajustando, sí que se puede ver. Si bien, por ejemplo, en el caso de los fondos españoles, muchas veces por ICOs o cuestiones similares, tienden a invertir, por ejemplo, en empresas españolas porque les da una serie de beneficios al propio fondo. Ya, perfecto. Gracias por la respuesta. Y gracias por estar aquí Interesante el también. tema. Sí. ¿Alguna pregunta más por aquí? Bueno, la verdad que ha sido una sesión muy completa Ujú. y en cualquier caso tienen vuestro contacto o os pueden encontrar a través de LinkedIn o la No, página a web, través de Alberto, todo a través de Alberto Zúñiga, si podéis. ¿vale? Con el flow lo canalizamos. Porque si no centraliza y si no llega uno, no, que me pasa, no, pero ¿por dónde? Entonces es mejor canalizarlo todo a Vale, vale. través de Let's Flow, a través de Alberto y ahí pues fijamos entrevistas personales o ya bajar a detalle de cada uno, sin problema. ¿Vale? Genial. Pues muchas gracias, Patricio, Álvaro, Alberto, por vuestro tiempo aquí en esta sesión y a todos los que os habéis conectado y espero veros en más ocasiones. Venga, Ujú. un abrazo. Muchas Nada, gracias a bueno, vosotros. bueno, yo les agradezco mucho, mucho el tiempo, les agradezco mucho haberme escuchado. Si me alargué mucho en alguna historia media personal, pero trato un poco de mezclar vida con un poco lo que pasa acá. Y si mi experiencia les ha servido de algo, quizás solo para terminar, no le tengan temor a Estados Unidos. Estados Unidos es un país maravilloso, se pueden hacer muy buenos negocios. eh, y si alguien en realidad lo que busca es levantar capital, a ver, Álvaro va a estar de acuerdo conmigo. Cuando uno va al banco y uno es extranjero, y uno dice, ¿sabes qué? Es que voy a mandar $500.000. Y el banquero te va a mirar, ok. Y tú dices, pero son $500.000. Ok.
Entonces, un poco la realidad del dinero es un poco distinta. Y cuando tú te metes en ese sistema y entiendes que hablar de 500.000 o 1 millón o 2 millones o 5 millones es una realidad, eso te hace un poco también cambiar el chip del principio y pensar que, claro, realmente es algo que lo puedes hacer. Y eso, Álvaro, estoy seguro que va a estar de acuerdo conmigo que la banca no tiene 100%, ningún 100%, problema. no tiene nada que ver. Igual que, por ejemplo, llegar como no residente y pedir un crédito. Imaginaros en España, ¿no? Tú llegas, una persona que viene de fuera, va al banco y dice, me voy a comprar una casa, pero quiero invertir aquí. Y vosotros pensáis que en España le van a dar crédito. Y dice, pero, o sea, quiero decir, sin ingresos, ¿eh? Sin ingresos en España. Y sin histórico. ¿Creéis que le va a dar un crédito en España? O sea, ni de broma. Allí te lo dan. ¿Por qué? Pues porque el Así es. sistema funciona. El sistema funciona. ¿Por qué? Porque es eficaz, es eficiente, no como en España. Entonces, te lo van a dar, y te van a dar la confianza y la buena fe, lo que decíamos de la buena fe. Eso sí, como impagues, en 3 meses te han echado, han liquidado, han vendido y han ganado dinero. Como para el banco no es un problema porque es una gestión de 3 meses, recuperarlo y ganarlo, porque el sistema funciona, pues entonces el crédito fluye. En España, impagas, espera, ¿cómo? ¿Quién está dentro? ¿Es un ocupa? ¿No es un ocupa? 3 años de juicios. Claro, el banco no quiere entrar a eso. Con lo cual, conclusión, el crédito no fluye. Por eso el sistema financiero, si eso es la parte financiera, vamos a decir, bancaria, y fluye y es una oportunidad, imaginaros que no es como en España, que las empresas no se financian tanto con bancos, sino que existe el ingrediente también de inversor privado muy metido. En España no, o sea, es muy residual la financiación privada o los fondos en los cuales son privados quienes están financiando pymes, sobre todo. Sin embargo, allí es muy habitual. Es verdad, precios más altos, estoy de acuerdo con vosotros, pero el crédito fluye y los márgenes son mayores, con lo cual, en todo caso, 100% de acuerdo. Así que nada, bueno, por mi lado yo les agradezco mucho y les deseo lo mejor de lo mejor y nada, eso por mi parte. Muy bien. Genial. Dale, gracias, Pues muy bien. que ¿Algo que tengan una quieras hermosa añadir, tarde. Alberto? Ya Patricio nos ha despedido a todos magníficamente con esas palabras, así que nada, que encantados, que un placer, que cualquier Vale, cosa, yo creo que Enric tienes mi correo para que cualquiera lo utilice, alguno vale, lo ha pasado por privado ahora y les claro. contactaremos evidentemente para todo lo que necesiten. Y que gracias por organizar esto, Enrique, y permitirnos estar aquí. Muchas Muy gracias, bien. adiós, que tengan Un un Placer. abrazo a hermoso día. Chao, todos. chao, Adiós, chao. chicos. Chao, chao. Chao.